prowls around the streets all hours of the night. Just like an animal. All the painters and writers, they're not criminals. Well, because they haven't been caught yet. Iglesia Internacional Palabra Viva presenta En esta tarde, yo sé que Dios hay una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Esta tarde me la estaba un poco mirando, leyéndole, y me he interesado un poco en el pacto que Dios hizo con Noé. Y que quiero leer la historia de ese pacto con Noé. Se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 9, y de versículo 1 al 17. Y vamos a leer la palabra por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Jehová: además Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y le dijo Dios: quiero que tenga muchos hijos, y que tu descendiente llene toda la tierra. Aleluya. Eso, Dios quería hacer un pacto con Noé, diciéndole que llenara toda la tierra. Y Dios le dijo, aparte que llenara la tierra, también Dios le dijo que pone debajo de él el dominio de todos los animales de la tierra y todos los pájaros del cielo y todos los reptiles y todos los peces del mar delante de él, y todo ello, todos los animales de toda especie temblará del miedo. Pero le dice Dios a Noé en ese pacto: te entrego todo lo que tiene vida, todo lo que tiene planta, para que te sirva de alimento. Pero Dios les va diciendo más para adelante: pero no coma nunca carne todavía que tenga sangre. En la sangre está la vida. Y dijo Dios: yo hice al hombre y a la mujer semejante a mí mismo, porque eso, si algún animal lo mata, a ustedes ese animal también tendrá que morir. Y si alguno de ustedes mata a otra persona, también tendrá que morir. Y va siguiendo Dios diciéndole a Noé: lo que yo quiero es que ustedes tengan muchos hijos, muchos descendientes, y que vayan llenando la tierra. Son 2 veces ya que se lo dice el Señor. Y ahora le dice: ahora mismo le hago una promesa a ustedes y a sus descendientes. Y esta promesa incluye a todos los pájaros, a todos los animales domésticos salvajes que están con vosotros en el arca. Y en esta misma promesa: nunca más volveré a destruir la tierra, le dijo, con una inundación tan terrible. También Dios le dijo: acabo de hacer una promesa a ti, Noé, y a todos los seres vivientes que están en la tierra, que incluye también todavía a los que no hayan nacido aún. Como prueba de esta promesa pongo mi arcoíris, las canciel, pongo mi arcoíris para marcar ese pacto y esa promesa. Cuando yo traigo nubes sobre la tierra, el arcoíris aparecerá. Y dice el Señor en Naúm: y me acordaré de mi promesa, dice Jehová. Jamás volveré a ver una inundación tan grande
como para acabar con todas las vidas. El arco iris es la señal de esta promesa. Y los hijos de Noé, que salieron con él de la casa del arca, fueron Sem, Cam y Safet. Cam tuvo un hijo llamado Canaán. Con los descendientes de los hijos de Noé volvió a probarse y a tener mucha y a probarse toda la tierra. Ahí vemos, hermanos míos, que la bendición de Dios es la causa de nuestro bienestar. Nosotros dependemos de Él y debemos estar agradecidos de Él. No tenemos que olvidar la ventaja y el placer que tenemos del trabajo, porque la bestia, no tenemos que, la bestia y de su carne, su siniestra, tampoco debemos ser menos agradecidos por la seguridad que disfrutamos en cuanto la bestia salvaje nos daña, por el temor del hombre que Dios ha puesto en los profundos de la bestia. Vemos aquí, hermanos míos, que Dios está haciendo el cumplimiento de esta promesa todos los días y en toda parte. Este obsequio de los animales para la comida garantiza plenamente el uso de ellos, pero no el abuso. Por la glotonería es menos peculiaridad. No debemos causarle dolor innecesariamente mientras viva ni cuando le quitamos la vida. Por eso Dios hizo ese pacto. La razón principal de ese pacto, la razón es de prohibir de comer sangre. Sin duda se debió en aquel derramamiento de sangre a los sacrificios que tenía por objeto los adoradores tuviera su pensamiento puesto en la gran expiación, aunque también parece tener el propósito de controlar la crueldad. Para los hombres acostumbrándose a derramar la sangre de los animales, alimentarse de ella. Si pusiera insensible frente de ellos y le afectaría poco la idea de derramar sangre humana. El hombre, hermanos míos, no debe de tomar su propia vida. El hombre no tiene que quitar su propia vida. El hombre no tiene que matarse él mismo. El hombre no debe tomar su propia vida, porque nuestra vida es de Dios y le pertenece a Él. Porque el que se suicida, el que se quiera matar, quitar la vida, no va en el paraíso. El suicidio no va en el paraíso. Por eso Dios dice, no debe tomar tu propia vida, porque nuestra vida le pertenece a Él. Dios nos ha prestado su vida, nos ha prestado esa vida aquí en la tierra, no nuestra, es suya. Él cuando quiere la coge. Nuestra vida la pertenece a Dios y debemos de darle solamente cuando Él le place. Cuando Él le place de quitarnos la vida y decir, es el momento que suba para arriba. Él tiene control de nuestra vida, dependemos de Él. Si nos precipitamos de alguna forma en nuestra propia muerte, debemos de responder delante de Él. Cuando Dios le pida a un hombre que responda por una vida que quitó injustamente, el homicida no puede responder. Por lo tanto, debe entregar la propia vida a cambio. Tenemos que hacer cuidado, hermano, porque lo digo como Dios me lo pone en mi corazón. No sé por qué lo digo, pero voy a decirlo y le pido perdón. Si un día tú has querido envenenarte, quitarte la vida, coger pastillas, cogerte caché y endrogarte y matarte porque no puedes llamar con tu vida no valía nada para tus ojos. Tú dices, ahora me bebo una pastilla y me muero durmiendo, me voy a empastillar. Ha dicho la palabra que se quite la vida, no va al cielo. Es un homicidio. No podemos quitar la vida nosotros mismos. La vida la pertenece a Dios y Dios nos la quita cuando a Él le place. No sé por qué te lo digo, pero Dios no quiere. Si un día te vino la intención, el pensamiento, o lo has hecho una vez, no sé nada, de cortarte las venas, de coger pastillas, de tirarte por la ventana, Dios no quiere que uno se mate. No eres dueño de tu vida, no puedes quitarte la vida pertenece a Cristo. Por eso te lo digo en esta tarde, reprendemos todo plan satánico y todo malo pensamiento que te empuja a quitarte la vida. Piénsatelo que la vida no es tuya, la vida no es tuya, le pertenece a Dios.
Si un día pensás de cortarte las venas porque te apela con tu matrimonio, o los hijos te hacen las mil y una, o se ha querido que tirarte debajo de un coche, yo qué sé, la idea que ha podido venirte, o el pensamiento solamente dice, mejor muerto que ame en la tierra, ¿para qué sirvo yo aquí? Mejor morirme. Te doy mi palabra de honor. En otro momento en este mundo, en el mundo venidero, Dios descubrirá los criminales y castigará aquel homicidio. Dios castiga a los que se quitan la vida ellos mismos, porque se hace un homicidio ellos mismos. Dios castiga a esa persona, no queda fuera del alcance del poder del hombre, no. Pero hay quienes son ministros de Dios para proteger a los inocentes, para infundir temor a los ladrones. No debes quemar en vano la espalda. Hay personas que le giran la espalda. ¿De qué sirve vivir? Le gira la espalda a la vida y se quiere matar. No tenemos que girar la espalda a los problemas. No tenemos que girar a la espalda a lo que te pueda acontecer en tu vida. Pero tienes que enfrentarte con tu problema con el poder de Cristo. No le gires la espalda. Porque el homicidio debe ser siempre castigado con la muerte. A esta ley se agrega una razón, pero todavía hay remanente de la imagen de Dios en el hombre caído. De modo que cuando mata injustamente a un hombre, está disfigurando la imagen de Dios y lo están deshonrando. Cuando tú maltratas a un hermano y le dices palabras feas, está tratando la imagen de Dios. Como en el mundo antiguo fue destruido para ser un monumento de justicia, así, hermano mío, este mundo parece hasta ahora como un monumento de misericordia. Pero tenemos que ser cuidados. Pero el pecado que ahogó al mundo antiguo quemará a este de hoy. El pecado antes ahogó. Había tanto pecado en la tierra que Dios ahogó ese pecado. Pero hoy en día el pecador, y si hay tanto pecado en la tierra, no será ahogado con agua, sino quemado con fuego del infierno. Quemará Dios a este mundo, al pecado, con fuego. Entre los hombres se sella de acuerdo para que los prometió pueda ser, para los prometidos pueda ser más solamente, y para hacer que los pactados sean más seguros para la satisfacción. En este pacto fue sellado con la arcoíris, que probablemente ha sido visto antes que las nubes, pero nunca como un sello del pacto hasta ahora. El pacto que Dios dio a Noé era el arcoíris, hermano mío. El arcoíris parece cuando hay mayor razón para temer que la lluvia. Prevalece entonces, pero el Dios mío, nuestro Señor, muestra este sello de la promesa de que no prevalece. Mientras más danza la nube, más brillante el arco. En la nube, así como abunda la aflicción, amenazando con abundancia mucho más los consuelos de Dios. Representa como el arcoíris, el reflejo de los rayos del sol que brilla sobre o a través de las gotas de lluvia. Te puede venir problema, te puede venir dificultad como gotas de agua, como lluvia fuerte, te puede venir tempestad, pero no te olvides que el sol y el arcoíris, después las pruebas, después los problemas, sale el sol brillando de nuevo, y el arcoíris que Dios dice, mira, he hecho un pacto contigo, que cada vez que tú me aclamas cuando vengo del desierto, cada vez que tú me aclamas de tu angustia, yo te vendré a sacar con mi hermano poderosa, con mi mano santo, te saco del problema, te saco de la enfermedad, te saco de la situación, porque Dios ha hecho un pacto contigo como lo se le ha hecho a Noé. Puede venir problemas de abundancia, pero Dios siempre te consuela. Puede tener tristeza, aflicción, pero el rayo de sol que brilla sobre las nubes a través de la gota de lluvia, siempre esta gota de ese sol estará contigo. Después de la tempestad viene la calma. Después de la tempestad, hermano mío, viene la calma. La gloria es tuya.
Después de la tempestad viene la calma. Después de la lluvia, de la tormenta, viene la calma. Porque toda la gloria de los sellos del pacto derriban de Cristo. El sol de justicia en mi Cristo. Y Él derramará gloria sobre las lágrimas de sus hijos. Un arco habla de terror, pero este no tiene cuerda ni flecha. Y un arco solo hará poco daño. Es un arco, pero está dirigido hacia arriba, no hacia la tierra. Los sellos del pacto de Dios tienen la intención de consolar, no de aterrar. Como Dios mira el arco para recordar el pacto hacia nosotros, debemos de tener presente el pacto con fe y gratitud para nuestro Señor y Dios. Sí, Teresa, oraré por la Leila. Pero sin revelación no pudiera ser conocido esta bondadosa seguridad. Y sin fe no sería útil para nosotros. Así es tocante a los peligros, aún mayores que todo está expuesto en cuanto a nuevo pacto con su bendición. ¿Saben lo que significa, hermanos míos, la palabra pacto? La palabra pacto significa coartar. La palabra pacto significa coartar. Y Dios nos pide en esta tarde de hacer un pacto con Él, como ha hecho con Noé. ¿Qué pacto quiere Dios con nosotros? Dios quiere que coartamos con el mundo, que coartamos con la maldad, que coartamos con los vicios, que coartamos con la maldición, que coartamos de la estafa, que coartamos del robo, que coartamos del pecado. Dios quiere que nos apartamos, que coartamos de las cosas de este mundo y que nos apartamos para Dios. Dios quiere que te apartes de la mentira. Dios quiere que te apartes del pecado. Dios quiere que cuerte con el mundo. Dios quiere que cuerte con las cosas malas que te hacen daño en el alma. Dios quiere que cuerte con las cosas que hacen llorar a Dios. Dios quiere que cuerte con tus vicios. Dios quiere que cuerte con tu vocabulario. Es el pacto. La palabra pacto significa coartar. Y se está refiriendo al corte de sacrificio que está en la parte divisida a llegar a un acuerdo. Por eso el libro de Génesis 15:9 dice: entonces Dios le dijo, para cerrar el trato, para que pueda cortar y para cerrar el trato con Dios, Dios le dijo a Noé: tráeme una cabra de 3 años, una paloma, una tórtola, para cerrar el trato. Dios dio la seguridad a Abraham de tener la tierra de Canaán como herencia. Dios nunca promete más de lo que no puede cumplir. Dios lo que promete lo cumple. Pero te hago una pregunta solamente a ti. Lo que tú le prometas a Dios, ¿lo cumple? Señor, si tú sanas a mi hijo, voy al culto. Señor, si tú sanas a mi padre, me bautizo. Lo que tú le has prometido al Señor, ¿lo cumple? Porque lo que Dios dice, Él lo cumple. Lo que promete, Él lo cumple. Por eso Dios, lo que promete, Él lo cumple. Y lo que hace a menudo a los hombres dicen, pero no cumple. Dios lo dice y lo cumple. Abraham hizo como Dios le mandó. Partió por la mitad la bestia, conforme a la ceremonia acostumbraba para sellar el pacto. Porque el libro de Jeremías 18:19, habiendo preparado todo conforme lo señalado por Dios, se puso a esperar la señal que Dios pudiera darle. Debemos mantenernos vigilantes, hermanos míos, delante de nuestros sacrificios espirituales. Cuando los pensamientos vanos, a la manera de aquella ave baja y ataca nuestro sacrificio, debemos espantarnos para esperar en Dios sin distracciones. Pero dice la palabra, inmediatamente Noé, Dios hizo un acuerdo con toda la humanidad. Cuando Dios le hizo un pacto con Noé, lo hizo para toda la humanidad. Y el término todavía sigue vigente.
la base del pacto fue la sangre derramada del sacrificio. Porque el libro de Génesis 8, capítulo 8, versículo 20, hay un texto tremendo que dice: más tarde Noé construyó un altar para adorar a Dios. Tomó entonces el Señor, algunos de los animales, de los pájaros, de lo que Dios le había dicho, aceptado como ofrenda en su honor, lo quemó sobre el altar. Y cuando a Dios le llegó tal grado la Roma, todo lo siguiente decisión, aunque todo hombre y mujeres solo están pensando a hacer lo malo. El hombre y la mujer, desde pequeño, antes que nace, de pequeñico, 3, 4, 5 años, 7 años, de pequeño, el hombre y la mujer está solo para pensar hacer lo malo. Por ninguno de ellos volverá a maldecir ni a destruir la tierra como esta vez. Mientras la tierra existe, siempre habrá siembra y cosecha, siempre habrá calor y frío, siempre habrá invierno y verano, y también noche y día. Dios no cambia. Hemos nacido pecador y moriremos pecador. Noé ahora iba a salir a un mundo desolado, donde no hubiera podido pensar, porque su primera preocupación debería ser edificar una casa para Dios. Pero empieza con un altar para el Señor. Empieza bien. ¿Quién empezará con Dios? Yo te hago una pregunta. ¿Cómo tú has comenzado con el Señor? ¿Cómo has empezado tú con el Señor? ¿Ha empezado bien o ha empezado mal con el Señor? Aunque el granero de Noé era poco y salvado con gran cuidado y trabajo, él no se quejó para servir de ello a Dios. Servir a Dios con lo poco que tenemos es la manera que debemos de hacerlo y crecer. Nunca debemos de pensar, de despreciar las cosas, aquello que no oramos a Dios. Tú te piensas, tengo poco, Juan, no crees con el Evangelio, tengo muy poco del Señor, de perdición lo que tengo, no llego a honrar al Señor porque tengo muy poco. ¿Sabes lo que te digo? Dice la palabra de Dios que en lo poco Dios luego te pone en lo grande. Y te voy a decir algo en esta tarde en el nombre de Jesús. Dice que había los discípulos, había una multitud de gente y no había nada para comer. Y le hago una pregunta: ¿quién tenía los 5 panes y los 2 pescados? ¿Los discípulos? ¿La multitud? Dice en la palabra, un joven, un niño, tenía 2 peces y 5 panes. Era muy poco. Había 5.000 hombres, sin contar las mujeres, sin contar los niños. Había 5.000 hombres y había 2 pescados y 5 panes por 5.000 hombres. El jovencillo ha estado con fe. Él tenía poco en sus manos, diciendo: Señor, si nada más que tengo esto, mira cuántos somos, ¿qué vamos a comer? Si tengo 2 panes y 5 peces. Pero se lo ha puesto en la mano del Señor. Y en la mano del Señor lo multiplicó. Cuando lo multiplicó, dice la palabra que los 2 panes y los 5 panes y los 2 peces lo multiplicó Dios, y comieron todos, los 5.000 hombres, más las mujeres, los niños. Dice la palabra que comieron todo y sacaron 7 cestas en aún quedaron. Hermano, ¿qué quiero decirte con eso? Lo poco que tenemos de Dios, se lo ponemos en las manos de Cristo y Cristo multiplicará lo que le ponemos en las manos. Si tiene poco vocabulario para rezar, para orar: Señor, yo no sé pedirte, no sé hacer esto, pónselo en la mano del Señor y Él te va a multiplicar las palabras. Pero Juan, yo no sé hacer esto, yo no sé estudiar, yo no sé hacer lo otro. Ponéselo en la mano del Señor. Lo que tenga, pónselo en las manos del Señor. Y tú verás que el Señor te va a hacer crecer y te va a multiplicar las cosas
que hay en tus manos, como ha hecho con ese joven. Amén. La primera cosecha del Nuevo Mundo fue un acto de adoración. Ahora tenemos que expresar nuestro agradecimiento, no con holocausto, sino con alabanza, con cántico y con conversaciones piadosas, no con conversaciones malas, no con conversaciones que no edifican. Dios quiere como sacrificio de tener conversaciones hablando de Dios, hablando de la salvación a los demás. Dios se sintió bien agradado con lo que se hizo. La carne quemada no puede agradar más a Dios que la sangre de toro y de macho cabrío salvó como tipo de sacrificio de Cristo y como expresión de la fe y consagración humilde de Noé hacia Dios. Tenemos que sacrificar, hermanos, la carne, porque la carne está contra el espíritu, hermanos míos. La carne que está pegada sobre nosotros no quiere orar, no quiere seguir a Dios. La carne no quiere las cosas del Señor. Tenemos que quemarla. ¿Y cómo se quema la carne? De rodillas, orando, pidiéndose al Señor, hermanos míos. Pidiéndose al Señor. La carne tenemos que quemarla delante del altar. Cuando nos presentamos delante de Jehová, hermanos míos, tenemos que quemar la carne. Amén. Porque el diluvio eliminó a la humanidad, a los hombres malos, pero no quitó el pecado de la naturaleza y del hombre, siendo concebido y nacido en pecado. Nosotros hemos sido concebidos y nacidos en pecado. Piensa y puede imaginar. Amemos la maldad, queremos la maldad, hemos nacido con la maldad. De muy joven hemos nacido con todo esto, con la maldad y con el pecado. Y tanto antes como después del diluvio. Pero Dios por gracia declaró que nunca va a ahogar al nuevo mundo. Mientras permanezca la tierra y el hombre en ella, habrá verano, invierno. Es claro que esta tierra no va a permanecer para siempre. En breve debe de ser quemada, junto con todas las obras de ella, y veremos el nuevo cielo y la nueva tierra, porque la tierra de ahora, sí, mi moza, vengo a hablar por ti. La tierra que hay ahora, donde estamos viviendo, es permanente, porque dice la palabra que esa tierra va a desaparecer, porque Juan dijo: he visto un nuevo cielo, una nueva tierra. Esa tierra que estamos andando nosotros hoy en día va a desaparecer. Esa tierra va a ser quemada, va a ser quitada. Por eso que Jehová dice: va a ser quemada junto con la obra de ella. Porque veremos nuevo cielo y nueva tierra arriba. Cuando todas estas cosas sean deshechas, pero en la medida que parece, la providencia de Dios hará que el curso de los tiempos y de las estaciones prosiga y cada una tenga su hogar. Basado en esta palabra, confiamos que así sea. Vemos que se cumpla la promesa de Dios en la criatura y podemos inferir que de la misma manera será cumplida su promesa a todos los que creen. Si tú crees en el nombre de Jesús, si tú crees en la promesa de Dios, si tú crees y está basado en la promesa de Dios, entonces lo que Dios te ha prometido se va a cumplir hacia tu vida en el nombre de Jesús. A todos los creyentes, así como la base del nuevo pacto es la sangre derramada de Cristo, los términos del pacto son estos: Dios no destruirá la humanidad con agua. El hombre puede comer carne de animal, pero no sangre. Hay temor y terror entre los hombres y la bestia. Los seres humanos son responsables del gobierno humano, visto en el principio de la pena capital. Dios aparta el arco iris como señal de la promesa del pacto. Esto, hermano mío, no significa que el arco iris apareció
por primera vez en ese momento, sino solo que Dios le dio un significado especial. Cuando hizo ese pacto, el arco iris se debe a la luz del sol y a la tormenta de sus colores. No recuerde de la multiforme, muchos colores. Eso habla de la gracia de Dios, porque el libro de Pedro dice: muy cercano estaba la destrucción de la iglesia y de la nación judía, y anunciada por el Salvador, y rápido acercamiento de la muerte, el juicio. No hable la mente que el juicio no concerna a todo, lo cual nuestra mente son llevadas naturalmente por esta palabra. Nuestro próximo fin es un argumento poderoso para hacernos sobrios en todos los asuntos de este mundo y ferviente a la religión. Hay tantas cosas malas en esta tierra, hay tantas cosas malas en todo lo que hacemos, que Dios reprenda a Satanás, porque Satanás prevalicia para incitar divisiones, discordia, porque cuando está el demonio rompiendo a los seres humanos, está dividiendo la iglesia. El demonio, su trabajo es romper, quitarte el amor de Cristo. Si el demonio te hace dividir con tu hermano, te hace pelear con tu hermana, y el amor que tú tienes adentro no lo tiene más, porque el amor no cubre la excusa. El amor no puede tapar las excusas que tú puedas decir por tu boca. El amor, si no hay amor, no puede ser perdonado. Si no hay amor, Dios no puede perdonar tus errores. Si no hay amor, no puede perdonar la falta de los demás. Por eso Dios te dice que tiene que cortar con ese pacto, tiene que cortar con el mundo, cortar con el pecado, y deja que el amor de Cristo te cubre, te perdone tus errores, te perdone tu falta, que pueda perdonar a tu prójimo. Te digo algo en esta tarde, que cada uno necesitamos tolerancia del prójimo, pero no tenemos que suponer que el amor de Cristo hacia los pecadores, ya que lo pone en práctica para acudir a Dios, para que Dios los pueda perdonar. Te digo algo en esta tarde: Dios quiere perdonarte tus fallos, tus errores, tus faltas. Dios te quiere perdonar, pero solamente tenemos que cortar con la maldad, tenemos que cortar con el demonio, tenemos que cortar con los vicios, tenemos que cortar con la maldición, y dar nuestro corazón y llenar nuestro corazón de amor de Dios, para que Dios pueda perdonarnos nuestros pecados, nuestra vieja naturaleza, que Dios nos la arranque y que seamos nueva naturaleza, y que Dios nos perdone, nos limpie de los pies hasta la cabeza, para poder seguir a Cristo. Pero Dios te demanda en esta tarde, quiere que Dios te perdone, cuenta con el pecado, quiere que Dios que perdone tus fallos, tus errores, tu falta, cuenta con el pecado. Dios te está diciendo: no hay excusa que valga delante de Dios. Apárate de pelearte, apárate de discutir con la gente, apárate de hacer división en la iglesia. Dios quiere que venga el arrepentimiento, y Dios te quiere perdonar en el nombre de Jesús de Nazaret. El arco iris, hermanos míos, el arco iris siempre existe. Yo lo veo después cuando llueve, yo lo veo en las canciones después de la fin de la lluvia. El arco iris siempre aparece como un puente entre el cielo y la tierra, recordando que en Cristo Dios puso un puente sobre el abismo que separaba el hombre de Dios. Y encontramos el arco iris de nuevo en el libro de Ezequiel. Y voy a concluir con esto, hermanico. Dice el libro de Ezequiel, hermano: el Hijo Eterno, la segunda persona de la Trinidad, que después tomó la naturaleza humana. Eso está hablando de mi Cristo. Y podemos ver que se denota aquí, lo primero que podemos observar es un trono de gloria, un trono de gracia, un trono de triunfo, un trono de gobierno, un trono de juicio. Es buena, nueva para los hombres, que el trono por encima del firmamento esté lleno con uno que le parece aún allí semejanza del nombre. El trono está rodeado con un arco iris, el bien conocido sacramento del pacto, que representa la misericordia y el amor
pactado de Dios a su pueblo para sus hijos. El fuego de la ira de Dios estaba irrumpiendo contra Jerusalén, pero se le pondría límite. Él miraba por encima del arco y recordaba el pacto. Todo lo que los profetas vio fue solamente para prepararlo para lo que iba a escuchar. Cuando cayó prostrado sobre su rostro, oyó la voz de uno que habló. Dios se deleita a enseñar al humilde. Entonces, que los pecadores se humillen delante de Él. Que los pecadores se humillen delante del Señor. Que los creyentes piensen en su gloria para que pueda y que sea cambiado a su imagen por medio del Espíritu del Señor. Debemos de tener presente que el pacto fue con la simiente de Noé y esto nos incluye a nosotros hoy en día. Por eso la mayoría del pueblo cristiano van apoyando la pena capital, porque Dios ha prometido que vengará y que iba a vengar a Caín. Pero en este pacto con Noé, Dios le dio a los hombres la responsabilidad de castigar al asesino. ¿Sabes lo que te está diciendo Dios? Dios te da el poder, Dios te da la simiente sobre Noé y el pacto y la promesa, que es un Dios que te ama, que es un Dios que te perdona, que es un Dios que quiere que vengan los pies de Cristo. Es Dios que quiere mover misericordia con tu vida. Dios te quiere ayudar por donde está pasando. Y solamente tiene que cortar con la maldad, tiene que cortar con el pecado y humillarte delante de Cristo y decirle: Señor, cámbiame, quiero ser hecho a tu imagen, quiero tener tu pensamiento, quiero tener tu mirada, quiero tener tu vocabulario, quiero andar como tú andas en la tierra, quiero ser santo, Señor, quiero ser limpio, quiero honrarte solamente aquí, no quiero maldecir, no quiero pecar, quiero que me limpie para poder seguir, y un día estaré en la nueva tierra llamada Jerusalén y el nuevo cielo donde tú estás. Estaré contigo asentado en los pies de tu trono, besándote tus pies y diciendo: Señor, te queremos honrar, te queremos glorificar, porque tú eres el Dios que me limpia, que perdona mis faltas, mis errores y mi pecado. Te doy la gracia, la honra y el poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hasta aquí el mensaje, el pacto que Dios ha hecho con Noé. No solamente lo ha hecho con Noé el pacto, sino que lo ha hecho contigo, porque por medio de Noé lo ha hecho para toda la humanidad. Le ha dicho Noé: ya no volveré a ahogar la tierra de nuevo. Por eso Dios quiere que cuerte, que te aparte de los vicios, de la maldad, del pecado, en el nombre de Jesús. Hasta aquí, hermanico mío. Iglesia Internacional Palabra Viva. Presenta.